Harry Kane está de dulce, 98 goles en 103 partidos. En el Bayern está que la rompe, un Bayern de récord y por supuesto él también de récord con un doble hat-trick en lo que llevamos de temporada y apenas estamos en octubre casi, no, ni siquiera estamos en octubre todavía. Este Harry Kane se nos plantea como el gran año del jugador, con un buen Bayern en un año donde tampoco hay grandes cosas. Estamos ante el mejor delantero del año, el mejor delantero de su época, el mejor delantero de la historia. Hoy vamos a debatirlo aquí entre un servidor y Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adri? Bien, todo bien. A debatir sobre este gran delantero. Vamos a ver a dónde nos lleva los datos y el debate. Primero hay que definir, bueno, definir no, pero sí englobar lo que es el 9, ¿vale? Hablamos de jugadores como Erling Haaland, por supuesto. Ahí ya nos meteríamos en Lewandowski, Sergio Agüero, Samuel Eto'o. Creo que son delanteros que tenemos más en la mente todos de lo que es un 9. Pero a partir de ahí vienen problemas. Nazario, ¿estamos de acuerdo? Sí, Cristiano Ronaldo, sí. Bueno, vale. Claro, es que sí, no. ahí tenemos un problema. Ahí con Claro, Cristiano es el el tip, extremo izquierdo claro. clásico, pero. Bueno, clásico, el típico, pero sus últimas Si hablamos, décadas. claro, si hablamos de 9 puro, cuando hacemos los típicos, el mejor 11 de la historia, pues obviamente Cristiano siempre va a una banda y Messi a la otra, ¿no? Entonces, si Sí, hablamos de goleadores, lo puedes meter. Si hablamos de 9, de delanteros, yo creo que Cristiano no entra. hablamos por épocas. Henry, claro, aquí también tengo otro problema. Thierry Henry. Es también un jugador de Es banda. que es, Es un goleador. Es claro, posiblemente el mejor jugador de la época de Premier, de la época Premier. Pero tampoco es un 9 como tal. seguramente. Claro, es que ahí es otro jugador que es eso, es un jugador que es delantero, que es goleador, pero no, si tú piensas en un 9 referencia, lo que decía antes, ¿no? Tienes que colocar 11 en el campo. ¿Henry dónde lo colocas? Pues lo colocas tirado a una banda, la que quieras, pero no lo colocas de 9. Ahí Entonces, está. Siguiendo con la clasificación, hablamos de Benzema, 9,5 también, un poco más tipo Harry Kane. Luego, bueno, ya probablemente iríamos a sea lo más los, parecido. sí, iríamos ya a los clásicos. Haaland, más moderno Osimhen. Podría ser, sí, un poquito más moderno, delantero grande, pero que se mueve bien. A mí yo creo que el que mejor pinta tiene es Woltemade. Es También ha sido el que yo más creo habitual. que apunta a ser el nuevo tipo de 9 junto con Ujú, Haaland, que ya es un ujú. delantero que es un bicho enorme, pero que además juega como si fuese Sergio Agüero, ¿sabes? O sea, Sí. un tío altísimo, pero que juega el balón con el balón en los pies como si midiese 1,65. Yo creo que es un poco ese nuevo perfil de delantero. Y Harry Kane anda un poco ahí. Harry Kane llega, bueno, es absolutamente contemporáneo siglo XXI. Creo que con el único que tendríamos alguna duda, siglo XXI, que creo que es más siglo XX, que es Nazario, yo creo, que es Sí, yo creo más que empieza antes, sí, colocado en siglo XX. eso es. Pero bueno, nos metemos ya en eso, ¿no? Henry Eto'o Drogba, por ejemplo, de la primera década de los 2000. Hablamos de Suárez, Lewandowski, Benzema, Agüero, década 2010. Y luego ya esta última década en la que todavía estamos, Haaland, Osimhen, Kane, creo que su explosión, bueno, incluso puede ser de la década anterior, pero bueno, que más duro, más fuerte sería en esta última década. ¿Dónde encajamos a Harry Kane? Porque venimos, tras su cambio del Tottenham al Bayern, hablamos ya de un jugador que rompe fronteras, porque sí era un grandísimo jugador a nivel Premier, posiblemente de los más icónicos de esta última década hasta que se va. Incluso podemos retrasarlo un poco más, pero en un equipo que siempre le faltó un poco esa gloria. Al final, hasta el año pasado, no había ganado ningún título excepto una Audi Cup, Pablo. Grandísima Audi Cup. Y creo que esa Pues sí sí. que la juega él, ¿eh? Y se la ganan al Sí, Bayern, puede ser, o en el Allianz sí, Arena, puede ser, curiosamente. puede ser la Audi Cup, Que sí. sí, me suena a torneo de verano que se la ganan ahí en el Allianz. Handicap, por llamarlo de alguna manera, yo realmente es algo que valoro más, Ujú, porque al final son 213 goles en Premier League, el sí. mítico
posible récord del que hablaremos luego, creo. Ujú. Claro, hacer eso en un equipo como el Tottenham, cuidado. No es fácil. Son palabras mayores. Le ha faltado los títulos, por eso sale un poco de los Spurs, aunque, bueno, como hemos dicho, justo el año pasado lo ganan sin él. Ujú. Y veremos si realmente el Bayern le da para cumplir un poco con ese debe que tenía él con el fútbol, ¿no? El tema de los títulos. Sí, ahí con Harry Kane siempre he tenido este problema. Ya más allá de que sí, evidentemente hay muchísimos jugadores que, bueno, no tienen esos títulos, pero que sí son grandes, que sí entendemos como grande. Con Kane creo que es ese problema de cómo lo valoramos, depende de cómo veamos su juego. Al estar en la Premier, quizás mucha gente tenga un poco más perdido. Al no tener tantas noches de Champions importantes, creo que se diluye un poco su faceta, su tipo de juego, porque al final el Tottenham no es un equipo que año tras año se meta en Champions, no es eso. Entonces, lo hemos perdido. Y justo el año en el que el Tottenham pelea por estar en la Champions, pelea por estar, por llegar a la final, y llega a la final, aunque luego una final Sí. desgraciada por su juego, pues Harry Kane no cuenta y está mucho tiempo lesionado. Es más, creo que la final tampoco la juega, las semis, el gran jugada es Lucas Moura, no tiene tampoco esa noche de Champions. En cuanto a, hablamos de noche cerrada a las 9 de la noche o 9 menos cuarto de aquella, Sí. eh, y que las estrellas lucen, ¿no? Pues Harry Kane no tiene esa noche y quizás por eso lo apaguemos un poquito más, Pablo, pero en cuanto a números lo comentabas tú. Es el segundo máximo goleador histórico de la Premier League, solo por detrás de Alan Shearer. Y es que Alan Shearer, hablamos de un jugador que arranca en los 90, sí gana títulos en ese Blackburn Rovers, aunque luego en el Newcastle no es capaz de ganarlo. Sí, es cierto que compite por ellos, no así el Tottenham quizás, pero hablamos de un jugador que quizás con un poquito más de suerte, igual con las lesiones incluso, pero con un poquito más de suerte en general, seguramente lo tendríamos en otro escalón, ya sin tener que pensarlo mucho, decir Harry Kane y pensar ya en Sí. historia. Al final, sí, son eso lo que dices tú, grandes noches. Te falta a lo mejor ese tipo de recuerdo que te viene a la cuando Ujú. hablas de un jugador de, ostras, ese gol, esa semifinal, esa final. Con Harry Kane no lo tienes. Claro, en su defensa, por eso decía antes, también juega el hecho de que todo esto que ha conseguido, o sea, ya el mero hecho de estar en el debate, lo ha hecho jugando en un Tottenham que no ha jugado mucho Champions por la dificultad de la Premier League y que aún así esa sociedad que hace con Heung-min Son a lo largo de las temporadas desde que llega Pochettino, básicamente, pues que es de delantero demoledor. Creo que la pareja es la pareja más prolífica en Premier y luego pues lo que Sí. hemos dicho en goles. Casi máximo goleador, solo por detrás de Alan Shearer, máximo goleador de la selección inglesa. Y luego es que hay un montón de récords o de datos que Harry Kane tiene que a lo mejor a la gente se les escapan porque no tienes el dato en la cabeza todo el rato. Porque, claro, es que estamos, por ejemplo, la temporada pasada se convirtió en el primer jugador inglés en llegar a los 10 goles en Champions. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos dicho nombres, hemos dicho Alan Shearer, por ejemplo, y ahí está. Y luego, ahora desde que ha llegado al Bayern, ha pulverizado récords, pero a una velocidad abrumadora. O sea, hablabas al principio de los hat-tricks, lleva 9 en 67 partidos. Sí, O sea, es creo que una el locura. promedio es un hat-trick cada 7. Cada 7, ¿eh? O sea, Es Lewandowski una tiene locura. 16 en 384. Claro, ¿te faltan grandes noches? ¿Te faltan títulos? Sí, pero es que incluso con eso que te falta, estás marcando estos registros constantemente. Es que, ¿qué otro jugador se te viene a la cabeza con unos registros parecidos en los últimos? A mí solo se me viene uno que es Erling Haaland. Sí. Y Y es siendo cierto que Erling Haaland, Haaland, mm, otro volvemos. jugador, un jugador Claro. goleador, pero que no te da otras cosas. Y claro, ahí Harry Kane luego lo podemos valorar, pero es que es lo que decías tú, es un 9,5. Es un jugador que no solo marca goles, sino que también da asistencias, hace jugar al Claro. equipo. En el Tottenham casi lo veías jugar de medio centro, en la selección inglesa muchas veces también. Entonces,
es un poco un jugador que te redefine un poco el concepto de 9. O sea, es casi jugador total. Exacto. Entonces, bueno, En la comparativa que hacemos con Alan Shearer, también es cierto que Shearer está en otro tipo de fútbol. Si no me equivoco, Shearer se retira, vamos a revisar esto, pero 2005, 2006, estaba yo pensando en 2005, sí. era 2006 con 34 años. Poco después aparece Harry Kane, ya aparece en League One en el Leyton Orient en 2010-2011, 5 añitos después, cuando él ya empieza a debutar a nivel profesional con 17 años, que es una salvajada, jugando ya en League One. 9 partidos, por 18 partidos, 5 goles ya. Eso con 17 años en League One. O sea, que también No está nada mal. está fina la cosa. Exacto. En la comparativa esa en Inglaterra queda así un poco la cosita con Sergio Agüero. Evidentemente, en cuanto a goles totales, Sergio Agüero está en 264 en 4 equipos. Hablamos ya en su carrera completa. Harry Kane siempre en el top, 297 goles. Alguno más, unos 30 y 33 más. Sí es cierto que en unos cuantos partidos más de Agüero. Agüero jugó 472 y Kane 440. Kane, muchos de ellos en el Tottenham. Es un poco la comparativa general, porque Kane, de los grandes delanteros que podemos compararle, posiblemente es de los que menos ha jugado. De aquí un poco las Sí, lesiones que decíamos, ¿no? O sea, yo estaba viendo aquí en la comparativa bueno, vamos con Alan Shearer, vamos con Robert Lewandowski, con Eto'o, con Agüero, con Suárez, por ejemplo. Harry Kane ha jugado en total en partidos, no inicios, sino todo partidos, 440 partidos en su carrera. Esto hablamos de carrera completa, ¿vale? 440. El que más se le acerca es Alan Shearer con 441, ¿vale? Pero solo un partido más. En minutos, Alan Shearer le saca 3.000 minutos. Hablamos de una temporada completa, prácticamente en minutos, 3.000 y pico. Pero es que Robert Lewandowski le saca más de 100 titularidades, 110 partidos jugados. Evidentemente también saca sí. 115 goles. No creo yo que esté tan lejos Harry Kane de un Robert Lewandowski que, bueno, sí marca muchísimo, es evidente, pero que aquí Kane ya engloba lo que tú comentabas y vamos un poco con ello, ese 9,5. Arranca y nace Harry Kane como un 9 goleador, un rematador de área, pero conforme van pasando las temporadas, conforme van pasando los entrenadores y él va siendo más importante en el Tottenham, ya no es un rematador al uso, ya es un jugador que es principio y fin. Te remata, porque incluso te remata, pero arranca las jugadas también que él mismo remata. O sea, hay un Harry Kane que creo que es la temporada previa al COVID, o incluso la de Pochettino, la de Mourinho, esa de Mourinho que me parece que es de Sí, antes de ese que lo impasse. despidan. Mourinho hace de él un delantero espectacular. Es justo la temporada en la que él se quiere ir Sí. al City, que es ahí ese impasse con Pochettino que lo despiden. Encontramos un Harry Kane increíble, que es todo. Que es en un Tottenham que la verdad que le estaba costando, pero fue arranque y fue final. Arrancaba las jugadas en el centro del campo, mucho combinación con Heung-min Son, comentabas tú antes, y por supuesto remataba también. Era todo en ese Tottenham. A mí es que me recuerda muchas veces, sobre todo en esa época, ahora también, aunque este toque en el Bayern lo hace menos, a mí me recordaba un poco a cuando Wayne Rooney, cuando ya no podía correr en el Manchester Sí, United y en la selección, como era tan, pues ese 9,5 incluso podríamos ujú, decirlo, cuando empezaba a jugar de medio y sí, empezaba a organizar. Yo aquí lo veo una comparación un poco ahí en el sentido de que es ese jugador que también tiene las características para bajarte a la jugada y cambiar un poco su forma de jugar. De hecho, yo a Harry Kane lo veo retrasando su posición a medida que vaya cumpliendo años, seguro, y seguirá jugando igual de bien. Pero es que ujú, además él, a la edad que tiene, que tampoco es muy mayor, pero junta eso con goles. Junta ujú. el ser jugador desde la base con el llegar al final de la jugada y marcar, o sea, terminar las jugadas. Y, o sea, es un, ya digo, es un delantero que te cambia mucho el concepto, porque no es solo un delantero grande que te sirva para bajar balones. Es que tú ahora piensas en diferentes contextos de equipos y
en todos o en casi todos te encaja Harry Kane. ¿Quieres Sí. jugar al espacio? Te vale Harry Kane. ¿Quieres jugar a mandar neveras al área y aprovechar segunda jugada? Te vale Harry Kane. ¿Quieres un delantero combinativo? Te vale Harry Kane. O sea, es un jugador que no hay un solo contexto en el que a mí no me encaje, en que no sea productivo. Y creo que hay pocos delanteros que te entren en ese perfil. O sea, hay delanteros como Haaland que sirven para jugar a dos, tres cosas concretas. Lo mismo a lo mejor con Agüero, pero es que con Kane es que te da igual. Es más, no lo quieres poner de delantero, pones a otro, lo pones de media punta. Como si lo pones a otro. O sea, es un jugador que va más allá de la figura de delantero a pesar de los números que tiene en cuanto a goles. O sea, Sí. eso es algo que yo no he visto con otros delanteros en los últimos años por lo menos. El que más se me parece un poco, Benzema. Es que ahí te quería llevar yo a Benzema. Agradezco mucho aquí el pase, la asistencia, porque sí es cierto que podemos comentar a Benzema y quizás Benzema hasta que se va Cristiano es un 9,5, pero sin esa falta de goleador de 9, no le veíamos esa parte de goleadora. Una vez que Cristiano, Bale se van, tiene que coger un poco las riendas y sí vemos ese goleador que parecía que no era. No sé si por evolución, si por necesidad, si porque él no lo veía necesario y no era lo que se le pedía, que era también evidente, o por el Ramadán. No sé por qué era, pero ese Karim Benzema fue el que la reventó. Ese Benzema con la mano vendada en esas noches de Champions, que él sí tuvo también por tipología de equipo. El Real Madrid tiene noches de Champions Claro, a ver. porque sí, ahí no hay más, pero vimos ahí otro Benzema que yo creo que si no llega a tener esas dos temporadas, esa temporada prodigiosa, yo no metía en la balanza de 9 de ese, como ahora, ¿no? De Kane. Claro, ¿qué pasa? Probablemente Que no. Kane siempre ha sido todo. Kane ha sido ese 9,5 y ese 9. Benzema no. Benzema, evidentemente, no tenía por qué. Con todo lo que había alrededor en ese Real Madrid, no era nada necesario. Pero Kane creo que por necesidad del guión se vio un poco alfa y omega. Porque el guión se lo exigía, porque no había otra y porque el equipo al final era lo que le exigía. Y luego él pudo darlo. Yo no recuerdo eso cuando él nace, o cuando él nace, me refiero, cuando sale a la profesionalización. No No, Ostras, de hecho, no sé si. el primer año de Kane, antes de debutar de verdad con los Spurs, de tener ese primer gran año, era de un delantero Ujú. que me acuerdo que llevaba el dorsal Sí. 8, pasaba un poquito de puntillas Ujú. por el campo y no sabía si iba a dar el nivel o no, y el año siguiente se hace con el equipo Sí. y es empezar, creo que ese primer año ya dobla cifras de goles, no sé si son 15 o 18 o algo así, pero es un delantero que al principio no parecía y que luego sí que se empezó a ver el nivel que tenía y que sobre todo lo ha ido progresando. Creo que es un delantero que ha mejorado con el paso del tiempo y ha ido mejorando registros, pero también mejorando características. O sea, al principio no veíamos un Kane a lo mejor tan pasador. Ahora a mí se Ujú. me ocurren pocos delanteros, por resumir, que tengan mejor pase que Harry Kane. Ujú. Pase en corto, te hablo pase en largo. O sea, es eso, un jugador que ha ido desarrollando mucho y que no ha sido, o sea, ha sido una constante, pero arriba. No, por ejemplo, como el caso de Benzema, Ajá. no hay gol, voy a marcarlo. No, él ya ese 9,5 lo fue trabajando y mejorando hasta ser lo que... Sí, exacto. No, hay que remarcar, porque hablamos de 9,5, de muy asistente, muy pasador, y sí es verdad, se acaba convirtiendo en un gran asistente, pero no porque ahora revisando un poco las cifras, sigue siendo ese gran goleador, siempre lo fue. Nunca bajó, bueno, nunca bajó, no. Hablamos de liga, ¿eh? Nunca bajó esos 20 goles, asistencias. Sí es cierto que no es ese asistente en cuanto a último pase. No, Para marcar un no, poco, porque estaba al viendo ahora los final... asistentes, digo, la gente que da luego los números va a decir, no, esta gente que está contando, no es ese último pasador, porque luego en zona de área él es el que se coloca a rematar, o él es el que, o si no estaba de rematador, es porque arrancó la jugada al principio, pero era un jugador que bajaba mucho a línea de control, Ese, línea de mediocentros, eso es a lo que voy. ahí va. Ese pase clave del que se habla ahora, que es el previo a la Ujú. asistencia. Ahí es donde Eso es. también entra Harry Kane. No tenemos los datos porque no los tengo delante, pero
con asistente también me refiero a eso, ¿no? A ese jugador que te filtra balones, que te abre la jugada, que baja a base a recibir para romper líneas desde medio campo. Es un jugador que, claro, no tiene ese perfil de asistencia, de última asistencia, pero porque, claro, luego te vas a los goles y es que las asistencias que nos da, no las da porque es que él es el que mete el gol. Entonces, claro, no puede Claro. asistirse y marcar el gol a la vez. Eso es imposible. Yo no se lo he visto a nadie. No sé si lo veremos alguna vez. Pero bueno, era un poco ese matiz. Eso es. Tengo aquí, mira, tengo aquí pases clave. Desde la 17-18 siempre está, si no los pasa, los acerca al pase clave por partido. En la 17-18 0,94, 1,12, 0,94, 1,43, 1,36, 1,51, 0,98. Esto ya es en el Bayern. 1,32 y este año 3,06. O sea, este año está siendo una salvajada. Luego, si vamos ya a pases al tercio, al último tercio, aquí hablamos de línea de bajar a recibir y descolgarse un poco. También pases al último tercio, pases al área, también se queda muy cercanos bueno, sobrepasa a partir de la 2021, que es la de la pandemia, la siguiente a la pandemia, perdón, sobrepasa siempre el pase por partido al área, que hablamos también de asistente, ahí, ¿no? Ahí sí hablamos de ese asistente. Pero para matizar eso que tú decías, de que no es ese último pasador, porque si no, no te marca tantos goles, si fuera asistente. Pero aún así, claro, aún así se queda muy bien, o sea, es que aún así te dibuja unas cifras de su primera gran temporada sería, claro, es que desde que arranca en el Tottenham con 21 años son 21 goles, 4 asistencias, 25 goles, 13-14 me parece. La 14-15, 13-14 ya es como parte del equipo. Cuando empieza a marcar goles 14, como gol en goleador, eso es el siguiente. Ahí está, sí, pero en esa es la que debuta como jugador del primer equipo al uso, que ya juega 10 partidos, ya está metido en la pomada, digamos. Luego a partir de ahí es que solo bajó 3 veces de los 20 goles por temporada. 3 veces. Y son temporadas en las que juega menos de 30 partidos, 28, 29 y en esta 37, que es la temporada 21-22, que si no me equivoco es la que llega Grealish al Tottenham. Esa es la de, si no me equivoco, Mourinho. No estoy muy seguro de ello, pero bueno, no, que me quedo un poco por ahí. Grealish al Tottenham no creo. Al City, perdón. Grealish al City. Vale. Que era ese mercado en el que era Grealish, luego está Kane que lanza el transfer request. Eso es, ok. Y todo esto. Y que no. Y que no, luego al final no llega. Pero ahí se queda. Ya hicimos la comparación con Benzema, ese 9,5. Ya hablamos de las noches grandes de Champions que él no ha tenido, que eso puede cambiarle, ese cambio y ese todo de creador y de finalizador. Ahora hay que hablar un poco del contexto Bayern. Y es que hasta qué punto este Bayern de Múnich, que al que él llega es la muerte como equipo, que se le Thomas Tuchel, ahora se queda en el de Vincent Kompany, como su tercera temporada sería esta, y está empezando ya, bueno, él ha seguido a un buen nivel, pero es un Bayern que ya está rindiendo a lo que debería ser el Bayern como tal. Ya es un Bayern que hace récord de puntos, que sigue puntuando y que parece que si nada raro pasa, va a volver a ganar la Bundesliga. Pero, claro, aquí viene un poco eso. Es la Bayern Liga, la Bundesbayern, como queráis llamarla. Entonces aquí sus cifras, que no son tan diferentes a lo que ya hacía en Premier, salvo la primera temporada que fueron 36 goles, que es una salvajada absoluta, pero... En cifras sigue dando récords. O sea, con el Bayern, o sea, la primera temporada, el jugador que más goles marca en su primer año, 36. Pero es que tenía un dato aquí delante que yo no lo sabía. Jugador más rápido marcar 50 goles en 3. Wow. El segundo es un tal Erling Haaland con 50. Un tal Erling Haaland. Me suena ese chico. Un tal Erling Haaland con 50, que no es precisamente un mal año los de Haaland en el Bayern. Y Robert Lewandowski, que es un poco el de un poco todos a la cabeza, hablando en clave Bundes, hizo los 50 en 64. Claro, es que el Lewandowski que llega a Bundesliga es diferente, ¿no? Pero es que igualmente, o sea, al final creo que es un poco esa comparación, récords. Claro, sí, es un poco esa comparación. Pero es que es lo que por atrás y por delante, más o menos.
Claro, o sea, es un jugador que incluso eso, en su primer año, el segundo año es un poquito peor, pero a medida que el equipo va carburando, es cierto que a nivel de club, pues cada vez vemos así al Bayern cada vez un poquito más cerca de lo que es Champions, ¿no? De que es un poco el título que realmente te cambia un poco la cosa, lo que decías tú, la Bundesliga, la Bayern Liga, ¿realmente le va a dar ese rédito que, que merece o que colocaría a Harry Kane más arriba? Hombre, no deja de ser un título. Es cierto que es un poco un título fácil, que es un poco lo que se hablaba en el momento de su fichaje, pero bueno, lo tienes que conseguir. Luego, claro, Champions. ¿Cuántos años le ha costado al City de Guardiola ganar una Champions? Claro. Es que no es tan fácil. Entonces, valorar a un jugador o la grandeza de un jugador solo por un título colectivo como la Champions, a mí se me queda corto. Sobre todo teniendo las cifras que tiene y cómo las ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Al final, Claro, el tema no sé. con Kane creo que es complicado. Al final, las comparaciones son complicadas porque son muchas generaciones. O sea, ya hablamos del siglo XXI, no nos vamos hacia atrás porque es aún más, ¿no? Mm, y es una época en la que hablamos ahora, por ejemplo, vamos a lo moderno, en la que un delantero normalito te va a costar 90 millones, 80 millones, Højlund 75, Sirse, Sesco, Otro tanto. y no se acercan para nada a él, a lo que es Harry Kane. O sea, es que creo que ningún jugador de esos que acabo de mencionar, igual Isaac, que puede ser un poquito también, un poco eso, diferente también, pero puede acercarse un poquito a algo más que un 9, sin ser tampoco un creador, pero a un poquito más eso, puede compararse de los delanteros más modernos, más, Sí, más actuales, sí. sí, más generación Z, digamos, ¿no? Un poco más eso. Sí. Pero del resto, me parece que es lo más cercano quizás a Robert Lewandowski, y creo que ahí está un poco el debate. Si es, para mí el debate de el gran 9 del siglo XXI se marca entre tres, y sería un top 3 que marco yo, luego ya me dirás tú, Pablo, sin orden, ¿eh? Lewandowski, Luis Suárez, Harry Kane. Para mí es un poco lo que marca. Sí. No sé si estás de acuerdo en ello. Sí, porque antes hablábamos de Benzema y yo a Benzema como delantero no lo puedo meter por esa temporada que tiene buena, pero el resto no. Aunque es cierto que el delantero estamos hablando de, de los, que, de los 4 que estoy hablando es claro, Benzema, claro. sí, bueno, ya, bueno, aquí hay una unpopular opinion que es que Lewandowski debería tener un balón de Sí, oro, debe tener uno pero o bueno, un par, sí. esto es otro cantar. Pero claro, al final Benzema tiene esa gran temporada, pero en términos de aunar todo, ¿no? De meter goles, dar asistencias, de hacer jugar, eh, el único que realmente encaja ahí es Harry Kane. Si metemos también aparte del goleador, para mí el top 3 es el que has dicho tú. Creo que Luis Suárez está ahí, además lo hace en Liverpool y en el Barça, incluso si me apuras hasta lo hace en el Atleti. Para mí Robert Sí. Lewandowski es, en cuanto a delanteros, mi debilidad, pero lo ha sido en los últimos. Tercero, que también es debilidad, es Harry Kane. Yo metería esos. Si los tengo que colocar en orden al ritmo de Harry Kane, Claro, probablemente es el primero. Cuando Harry Kane se retire, donde Claro, se retire ya es otra cosa, pero eso ¿qué es. será? ¿Con qué números Claro, podemos estar hablando en probablemente. ese momento? Hay que ver, tiene Números 22 y años, títulos. bueno, claro, también. Bueno, es que supongamos que le quedan 4 años, 4 temporadas. O sea, acaba de cumplir 32 hace 2 meses, a los 36. ¿Dónde se retire? No sé dónde se retirará. Tiene pinta de que National League posiblemente, no sé. Pero, pero se va a retirar fijo con un torneo europeo, me refiero, un torneo de selecciones. Seguro que Inglaterra tiene que ganar un torneo de selecciones. Puede ser. Creo que lo ganará. Si no es con Tuchel, será con Guardiola, pero alguno ganará. Hay ¿Alguno que ver. ganará? Sí, a ver. Y es que también lo veo el típico, un poco lo que hablaba antes de Rooney, el típico jugador que cuando no le dé para jugar de delantero lo hará de medio centro, Puede bajar. como hizo, Claro. como hizo el propio Rooney. Entonces, es un jugador al que le
alargar un poco la trayectoria, pues es 4 o 5 años. Ahora las Ujú. cargan mucho más, se Sí. cuidan más, aunque tengan que jugar más partidos. Entonces es Ujú. eso. ¿Dónde va a terminar? Pues es que al ritmo que va, con varias Bundesliga seguro. Veremos si Champions. Títulos nacionales con Inglaterra a mí me deja más dudas, a pesar de ser de las mejores selecciones, Ujú. pero vamos, ahí está el debate. Para mí, al ritmo que va, seguro que el primero. Yo cuando se retire o cuando salga de la Bundesliga, no sé cuál será el primero, porque parece, por lo visto hay una especie de cláusula que podría salir, no sé cómo funciona, pero parece que hay una cláusula para que pueda salir de la Bundesliga y una vuelta a Premier, podría ser, no sé cómo funciona eso. Pero cuando salga de la Bundesliga, creo que será muy seguramente el, el mayor goleador promedio por partido, quiero decir, de la Bundesliga, de la historia. Yo creo que sí va a estar ahí. Seguramente. O sea, es que creo que Seguramente. Que va. no sé si no creo que lo pueda ser a nivel global. No sé cómo está eso, porque andará por ahí Cristiano chupando goles en Arabia hasta los 55, pero, pero me creo que la Bundesliga se lo calce. Sí, seguramente. Y hablas de Cristiano, hombre, es cierto que sigue marcando goles, pero si nos vamos realmente a promedio, claro, Cristiano ha jugado muchos partidos también. Ha metido muchos goles, pero ha Mm. jugado muchos partidos. Por ejemplo, Haaland, y al ritmo que va, que casi ha marcado más goles que partidos, está ahí y bueno, seguramente Harry Kane ande por ahí. Lo que está claro es que todos los goles o sea, todos los récords de goles de jugador británico o Ujú. inglés, yo creo que los ha Sí, batido todos ya, si es que no le queda los rompe ninguno. todos. Absolutamente. Entonces, bueno, ahí van a estar los números. Sí. A mí lo que me encantaría es una vuelta para terminar de Alan Shearer. Yo creo que eso también, que a lo mejor aquí en España o fuera de Inglaterra no se le da tanto valor, pero eso es Estaría un guay. dato Pero muy heavy, ¿eh? O sea, Al eso... Tottenham o Leyton Orient. A ver, si Leyton Orient ahora de repente Estaría bonito, asciende ¿eh? a Premier League y lo hace hoy, pues estaría bonito. Si no, pues sí, probablemente una vuelta al Tottenham, no lo des. ¿Dónde está? Está en League One este año el Leyton Orient. Oye, ¿quién te dice a ti que no hay un ascenso de Championship y que llegue Harry Kane a ascenderlos? Estaría bonito. Ya, ¿sabes Quedó qué pasa? Que séptimo. son Quedó... 50 goles los que le faltan. ¿Tú crees que hace 50 goles con el Leyton? No sé yo. No A sé qué es ver, más difícil, hacer a 50 ver. goles con el Leyton o que el Leyton aguante 3 temporadas en Premier. Alan Shearer estuvo un par de temporadas arrastrado por el Newcastle. O sea, se retiró porque iban a descender. Pero, bueno, pero, ¿qué son? A Bueno. ver, acabó con 10 goles. Es que tuvo como un montón de fluctuaciones en lo de Alan Shearer, ¿eh? En el Blackburn 16, Sí, 31, 34, obviamente. 31, 25. Una temporada de repente marcó 2, 14, 23, 5, 23, 17, 22, 7, 10. No recuerdo lo de Alan Shearer. 260 goles en Premier League. Qué hombre, qué hombre. Es que son Y bueno, muchos, a ¿eh? ver, es que son un montón. Y nada, ¿qué se quedó? 50 goles de Alan Shearer. Sí, son 213 y 260, Es que son más o dos menos. temporadas. Son 2 temporadas, tontas. Sí, pero claro, 2 temporadas en un equipo que te asegure marcar esos goles. Claro, igual en el Leyton Orient Es, es posible que no lo es que, consiga. es que si marcas 25 goles con el Leyton Orient, es que se acaba el debate aquí, sinceramente. Sí, no, Es que no no, hay no, no, debate. absolutamente. Sí, sí. Si de repente Porque, a baja, ver, asciende a Leyton Orient a Premier y luego marca 50 goles en dos claro, temporadas, es el GOAT. es que no hay Es, debate. el O GOAT. sea, Es de balón de oro. Es de balón de oro, sí, sí, sí. de balón de oro, Absolutamente. bueno, hombre, de balón de oro 3 veces. Porque le Joder, den qué los 3 barbaridad. años. El que asciende, el que marca los primeros y el que marca los segundos 25. No, no, absolutamente. Tal cual. Absolutamente. Oye, pues por aquí hemos dejado este debate. Yo creo, no nos hemos mojado en si es el mejor, pero creo que está en ese top 3, al menos previo a retirarse. También es verdad que Luis Suárez aún no se ha Sí. retirado, Robert Lewandowski aún no se ha retirado. No creo que les quede mucho, la verdad, pero bueno, así que veremos. Pero así se nos queda, al menos en un top 3, este Harry Kane. Por supuesto, vosotros abajo en comentarios podéis dejar vuestro top. No faltaría más, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patrick. Nos vemos. Chao, chao.